Bienvenidos a un nuevo capítulo del Libro Rojo y gracias por acompañarnos una vez más por los senderos de la antropología, el folclore, el simbolismo y la tradición. Dirige y presenta Richie Ostariz, vuestro guía en este viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Capítulo 131. El Advaita Vedanta, los fundamentos del hinduismo. Cuando alguien se me acerca y me pregunta, Richie, ¿tú crees en Dios o en qué crees? Se hace el silencio. Resoplo, me entran los sudores y me digo a mí mismo, a ver cómo te lo explico. Pues quizás a partir de ahora tenga la solución, que será enviar al que me haga dicha pregunta a que escuche este capítulo. ¿Significa eso que soy hinduista? Pues obviamente no, porque no he dedicado mi vida al estudio profundo y a la vivencia de dicha tradición, y sobre todo porque respeto demasiado al que sí lo es, como para yo poder decir eso. Pero sí puedo asegurar que en la filosofía y en la metafísica del hinduismo he encontrado una mayor sintonía con aquello que para mí es lo absoluto real, o la verdad. Y digo esto también destacando que dicha verdad absoluta solamente es diferenciada por el uso de símbolos relevantes para los diferentes contextos particulares de cada tradición. Así que quizás lo que más me aproxime al hinduismo sea sencillamente la pureza a la hora de transmitir los conocimientos de forma más directa, sin rodeos. Por algún motivo, dentro de su infinita complejidad, es la filosofía que me resulta más comprensible. Habiendo dicho esto, hablar de hinduismo es una trampa, porque no hay un hinduismo, sino muchos hinduismos, con sus puntos en común, pero también con sus diferentes visiones e interpretaciones. Y hoy vamos a descubrir una de ellas, quizás la más conocida, con la que más cómodo me siento yo también, el Advaita Vedanta. Enrique Gallud, bienvenido de nuevo, una vez más, y gracias por acompañarnos en este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Muchas gracias a ti por contar conmigo. Un placer como siempre, además, son muchos los comentarios de los oyentes agradeciendo tu presencia en el programa y además lo suelen decir por la claridad en tus explicaciones, ¿no? A la hora de transmitir conocimientos pues que son primero ancestrales y que por tanto pues por su complejidad a veces es muy difícil, así que gracias por esa claridad, Enrique. Me alegra oír que mis explicaciones sirven. Sí. En este caso es tu cuarta participación en el Libro Rojo y hablábamos hace muy poquito precisamente eso, sobre la sabiduría de la India. Hoy vamos a profundizar en eso, en conceptos más filosóficos, quizás más complejos, pero que seguro que entran bien, Lo primero, aunque como digo, hoy no vamos tampoco a profundizar demasiado en lo que es tu persona, porque hace 2 semanas, 3 semanas apenas que hemos charlado, pero para el oyente que llegue de nuevo, pues una breve pincelada. ¿Quién es Enrique Gallud? Pues Enrique Gallud es una persona normal y corriente que tuvo la suerte, el privilegio de, por circunstancias personales,
vivir durante muchos años en la India, vivir durante 17 años en la India y quedar expuesto pues a una cultura y a un pensamiento muy profundo, que es lo que yo me he dedicado un poco a trabajar más y a divulgar a mi regreso a España. Yo una pregunta sí que te quería hacer antes de que empecemos a recorrer esa doctrina. Una pregunta un poco más personal. Aparte de haber conocido el hinduismo de primera mano, ¿no? Ese acercamiento a partir de vivir en la India, ¿te pasaría un poco como yo explicaba en esa introducción? ¿Es una filosofía que por algo... ¿Qué tiene el hinduismo para que te cuadre más que otras? Esa sería la pregunta hecha de la forma más vulgar. No, la pregunta está muy bien hecha y la respuesta es muy sencilla. Hay muchas cosas que no sabemos. El hombre llega hasta donde llega, pero hasta lo que llegamos, yo considero que el hinduismo es la filosofía y explicación del universo más satisfactoria que hay. Puede que no sea verdadera, puede que no sea la acertada, pero es mucho más satisfactoria que ninguna otra, por lo menos de las que yo he conocido. Y estoy hablando tanto de religiones convencionales como de sistemas filosóficos, de los que tenemos y hemos tenido muchos en Europa. El hinduismo no se puede demostrar, pero no se puede falsear. No ha perdido vigencia, no ha chocado con la ciencia, no se le ha desautorizado, en ningún momento ha salido un dato, un hecho científico que diga, pues por este dato ahora sabemos que tal postulado filosófico o religioso es falso. Con eso el hinduismo no ha tenido problemas, no le ha pasado. O sea que yo creo que es a lo que ha llegado el hombre, por lo que yo conozco. Me alegro muchísimo de esa respuesta, sobre todo el comienzo de esa respuesta, porque es justamente eso lo que intentaba explicar en la introducción. Es decir, Richie, ¿tú eres hinduista? Pues obviamente no he nacido en dicha tradición, no la he experimentado, pero sí que para mí es la forma de explicación, como decía Enrique, del universo con la que más cuadra. Ayer precisamente, casualidad, un familiar mío, un primo y muy buen amigo mío, colgaba en Facebook un vídeo que acababan de lanzar sobre la teoría de cuerdas y le puse un mensaje, digo, si es que el hinduismo te dice exactamente lo mismo 3000 años atrás. Evidentemente, pero hay una puntualización más que yo haría. Ser hinduista no es como ser musulmán o como es como ser platónico o ser cartesiano. Es decir, yo comulgo con las ideas de este filósofo, de este pensador o de esta línea de pensamiento, porque es lo que yo creo. Entonces no tendré un certificado, no tendré una fe de bautismo, pero soy platónico porque me creo lo que dijo Platón, o soy aristotélico. Entonces el hinduismo es así. Y hay muchos pensadores occidentales que igual no sabían que lo eran, pero que lo eran. Gente como Spinoza, gente como Emerson, eran hindúes, pero no lo sabían. ¿Pero por qué? Porque creían en algo exactamente igual, ¿no? Y hemos visto además, y precisamente en las últimas semanas también en programas que en principio no tenían nada que ver con el hinduismo. Recuerdo, por ejemplo, el programa sobre las enseñanzas órficas que hicimos con Alberto Bernabé, que a lo largo que íbamos desarrollando el programa, yo le comenté, digo, pero me estás hablando de lo mismo que hablaban los Vedas, ¿no? Las Upanishad, y me decía, sí, es que efectivamente estamos estudiando mucha relación entre las enseñanzas órficas, ¿no? En esos cultos mistéricos de Grecia y el hinduismo. Así que vamos a empezar a recorrer, a conocer. Sobre hinduismo se ha hablado en este programa varias veces, la Bhagavad Gita, el Ramayana, los dioses, pero creo que nunca nos hemos parado realmente a definir sus conceptos, ¿no? Y hoy, a partir de conocer ese Advaita Vedanta, pues vamos a aprovechar. Como siempre, Enrique, una introducción un poquito definitoria, ¿no? Decía yo que hablar de poder definir el hinduismo es difícil desde el punto de vista que hay muchos hinduismos, pero ¿qué necesita alguien para ser hinduista? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es el hinduismo? Vamos a ver, el hinduismo, lo que no es, te voy a decir primero, que es un sistema muy oriental, ¿no? De decirlo antes lo que no es. No es una religión convencional porque no tiene un fundador, no tiene una iglesia establecida, no tiene unos mandamientos, no tiene unos dogmas fijos. En ese sentido, no es una religión como pueden serlo las otras. ¿Qué es? Es un sistema filosófico, o sea, es un entendimiento del mundo que tiene añadidos una serie de elementos rituales o elementos de culto que no son en absoluto obligatorios. Quiero decir que los dioses, los templos, las ofrendas, todo lo que sea la parte, diríamos, de culto del hinduismo es algo voluntario, no es algo en lo que tengas que intervenir si no quieres. ¿Quién es hindú? Pues el que entiende el universo como lo entiende el hinduismo, simplemente.
A lo largo de la historia y el recorrido de las diferentes fases del hinduismo, ha ido modificándose, ¿no? Vamos a hacer, si te parece, también un pequeño, breve repaso histórico, porque no es lo mismo el hinduismo de los Vedas que el de los Puranas, ¿no? De una religión un poco, en algún sitio lo he visto definida así, como casi colectiva, hasta una religión más individual o de salvación. Sí, hay un momento en que todos los parámetros cambian. Para entenderlo hay que cogerlo un poco desde la prehistoria, por decirlo así, pero voy a ser muy breve. En la época prevédica, por decirlo así, estamos en la época prehistórica de la que se tienen nociones, en la India hay un vínculo de lo divino con la naturaleza, ¿verdad? Como en todos los lugares hay animismo, existe la idea de que la naturaleza tiene unas fuerzas, de que la naturaleza está viva. Eso se cristaliza en culto, por decirlo así, un culto primitivo al principio masculino y al principio femenino como generadores, como creadores de la vida. Entonces hay un culto a un proto-Shiva, un dios de las selvas, de lo salvaje, que se representa con un lingam, ¿verdad? Que es una especie como de falo estilizado, y por otro lado está el culto a la mujer, a la diosa madre, el culto a la tierra, el culto a esa capacidad femenina que hace surgir las cosas. Con la llegada de los arios, pues y con el desarrollo de los libros de los Vedas, ¿verdad? Se crea algo que es distinto del hinduismo, que no tiene nada que ver, aunque externamente los elementos puedan parecerse. El vedismo como religión, y el vedismo sería como lo inmediato anterior al hinduismo, era una religión en donde los dioses, era una religión politeísta de muchos dioses. Los dioses eran los elementos de la naturaleza, el sol, el agua, la lluvia, el aire, el viento, y tenían una función completamente, diríamos, un poco de ayuda a los humanos. La religiosidad de los Vedas, la religiosidad védica, de lo que es la literatura védica, es pedir ayuda a los dioses para que te vaya bien en esta vida. Era un concepto muy materialista. No se preocupaban por el más allá, no se preocupaban por qué hay después de la muerte. ¿Sí qué hay después de la muerte? Bueno, el alma va a un cielo donde están los antepasados y se queda allí flotando, pero no había premios, no había castigos, no había interés. Lo que el hombre védico era que le protegieran. Rezaba a los dioses para que lloviera y sus campos germinaran y para que sus vacas dieran mucha leche, para tener una prosperidad económica. Entonces es una mezcla de espiritualismo con una idea de que lo importante está aquí en la tierra. O sea, usamos a los dioses, los tenemos contentos, los adoramos, los alabamos, para que nos ayuden y nos quiten las enfermedades y nos den prosperidad. Esto cambia radicalmente, cambia radicalmente cuando surge lo que es el hinduismo tal y como hoy lo conocemos. En un momento dado, los indios piensan que utilizar lo divino para esta vida, pues no es realmente el interés. Se pierde el interés por lo externo y se busca lo interno. Entonces lo que se busca no es prosperidad en esta vida, sino es fusión con esa naturaleza que estaba representada en todos los dioses. Con lo cual el hinduismo, que en aquella época se llamó brahmanismo, ¿verdad? Porque los brahmanes eran los sacerdotes que controlaban el culto, pierde el interés por lo material, por decirlo así, y se centra más en la búsqueda interior. Con lo cual el objetivo es distinto. El objetivo es, como tú muy bien has dicho, una religión de salvación mediante unas técnicas y mediante unos objetivos. Con lo cual lo que era una religión politeísta deja de serlo y se convierte en una religión monista, en donde todo lo que hay, y este es el principio filosófico del que luego hablaremos, es uno y lo mismo. Y lo que se pretende obtener en este mundo es fusión con ese ser que lo es todo, y eso se puede encontrar fuera de ti y dentro de ti, porque como tú eres todo, diríamos como que todas las partes del universo tienen la clave genética del resto de las partes, ¿no? Y eso es el hinduismo, que estamos hablando de un cambio de mentalidad que tiene lugar, pues digamos en el siglo X, IX antes de Cristo, que se plasma en unos libros filosóficos, en las Upanishads, y que luego pues ha tenido mejoras y añadidos, pero no muchos, porque era ya suficientemente satisfactorio en su planteamiento inicial. Y eso es básicamente el hinduismo histórico. O sea que pasamos de un animismo de adoración a lo masculino y lo femenino, una religión de dioses
de dioses de la naturaleza y luego una eliminación de ese concepto de dioses de la naturaleza y considerar a la naturaleza como un todo del que nosotros somos parte, y la búsqueda espiritual consiste en darnos realmente cuenta de que somos parte de ese todo, que no somos algo separado que está metido en algo, sino que somos ese algo, aunque externamente no nos lo parezca. Ese es un poco el desarrollo. Por hacer una similitud, ¿no? Ese darse cuenta del que nos estás hablando, luego hablaremos un poquito, yo creo, de ese conocimiento, ¿no? Que para mí yo creo que es la clave. ¿Es a lo que podemos llamar exactamente la salvación en el hinduismo? ¿En qué consiste? ¿De qué nos queremos salvar? ¿De qué escapamos? Nos queremos salvar del concepto erróneo de que estamos separados del resto. Ya casi como que esto me obliga a ir pasando a los términos filosóficos. No quiero adelantar porque igual hay alguna otra cosa que quieres del que hablemos de ella antes. Pero ¿de qué nos estamos salvando? Nos estamos salvando de una visión parcial de la realidad. O sea, si nosotros somos parte de todo, nuestro ego, nuestra idea de soy una persona separada y no tengo nada que ver con el resto, simplemente estoy aquí metido en un mundo y en contacto con otros seres distintos, hay que eliminar ese error. Porque lo que nos dice el hinduismo filosóficamente y de una manera poética, igual que lo que nos dice la ciencia, ¿verdad? La ciencia moderna, es que la esencia de lo que hay, la energía, es la misma, se manifiesta de distintas maneras, se transforma, todo lo que quieras, pero es básicamente lo mismo. El científico que nos dice que la vida en el planeta Tierra concretamente está basada en el carbono, con lo cual nosotros estamos formados por ese elemento, por esos átomos, que dice también que hay carbono en un plato de macarrones. Claro, tú no te consideras igual a un plato de macarrones, pero el científico te dice, aunque no te lo parezca, estáis creados los dos de la misma sustancia. No sé si el ejemplo es bueno. Decía Enrique que luego hemos acordado, ¿no? Que luego hablaremos de conceptos más filosóficos, por eso igual no ha querido avanzar todavía, pero antes íbamos a hacer un poco este recorrido casi enciclopédico, definitorio, para conocer algunos conceptos base del hinduismo. Hemos hablado de ese hinduismo, mencionaba yo que hay varios hinduismos y el título del programa hoy es Advaita Vedanta. Cuéntanos primero, Enrique, ¿qué es el Vedanta exactamente? Bien, la palabra Veda, la palabra de donde vienen los Vedas, significa el saber. Básicamente la ciencia, no se hacía una distinción entre el saber filosófico y el saber científico. Todo ello era el saber. Los Vedas son unos libros interesantísimos, por otra parte, que se supone que tienen dentro todo el germen de la explicación de estas teorías filosóficas. El problema es que está escrito este corpus literario de una manera tan simbólica que muchas veces no se entiende bien lo que se ha querido decir. Entonces, lo que desarrolla estos libros, estos 4 libros, los 4 Vedas, son una literatura, diríamos, como explicativa, que son las Upanishads, que son unos libros filosóficos en distintos géneros, más de 108, que explican, por decirlo así, de una manera muy clara, lo que los Vedas puede estar de una manera más hermética o más oculta. Y lo que se explica en las Upanishads, que son libros que se escriben, ya digo, en el siglo X, IX, 8, 7 antes de Cristo, es el Advaita Vedanta, que es la escuela filosófica más importante y más extendida del hinduismo. Como tú muy bien has dicho, hay varios hinduismos. Se habla en el hinduismo de varias escuelas de pensamiento, 6 escuelas, diríamos, más ortodoxas y muchas otras más heterodoxas, que curiosamente nunca se han pegado entre sí, nunca han combatido entre sí. Pero el Advaita Vedanta es la más extendida, yo creo, y es una opinión personal, pero coincido con mucha gente, que es la más profunda y es la que tiene el hinduismo, digamos, por defecto. Cuando se habla del hinduismo, se dice, en el hinduismo, según la escuela tal, pasa esto, pasa lo otro. Si no se menciona una escuela, y simplemente se dice, en el hinduismo se cree en esto, estamos hablando siempre del Vedanta. La palabra Vedanta tiene la raíz de Veda, la ciencia, y Ant. Ant significa el final. O sea, Vedanta significa literalmente el final de la ciencia. El final de la ciencia en el sentido de el resumen, ¿no? De la ciencia, la sabiduría última que sale, ¿no? Las conclusiones, por decirlo así. Y es, ya digo, la escuela filosófica más extendida y la que más ha perdurado. Y también la más amplia en su abarcar
muchos elementos. Ahora conoceremos exactamente también qué es el Advaita, definiremos el término, lo cual ya nos dará una base para empezar a conocer los conceptos fundamentales de dicha escuela, pero antes te quería preguntar muy brevemente, claro, partimos de una base, de una enseñanza común. ¿De dónde surgen las diferentes escuelas? Porque es como surgirían como de los diferentes comentarios a las Upanishad. Efectivamente, en la India ha habido siempre no solamente libertad de opinión, sino interés por las opiniones de los otros. O sea, digamos que incluso estas escuelas filosóficas que difieren en algunas cosas, en otras no solamente se toleran, sino que se interesan unas por otras. El indio tiene como una especie como de afán de aprender filosofía y dice, ¿y si estos pensadores que yo no conozco tienen una idea estupenda y yo me la estoy perdiendo por no conocerla? Entonces preguntan, ¿vosotros en qué creéis? A ver si puedo quedarme yo con alguna idea buena de las tuyas. Entonces, estas escuelas pues se desarrollan porque maestros distintos ven las cosas de una manera un poco distinta. Entonces dicen, yo creo que tú tienes razón hasta aquí, pero a partir de ahí no, creo que es de esta otra manera, y entonces pues tengo una escuela aparte. Estas escuelas se han respetado mucho históricamente unas a otras, han estado en contacto sin problemas, pero unas han, diríamos, tenido como más predicamento que otras. El Advaita Vedanta, puesto que me preguntas por la definición, si tuviéramos que traducirlo de una manera sintética, sería el monismo, diríamos, el monismo no dualista, ¿vale? Es una reiteración, ¿no? O sea, la teoría del monismo que surge de los libros de sabiduría de los Vedas. La palabra Advaita, Dvait significa la dualidad, y A es un prefijo negativo. Advaita significa la no dualidad. O sea, el Vedanta no dual. Y esa es la primera y la más importante, diríamos, de las enseñanzas del hinduismo y de sus postulados filosóficos, ¿no? Pues creo que en mi caso la primera pregunta sería como lo contrario, ¿no? Para entender qué es la no dualidad, no sé si te parece que nos expliques a qué nos estamos refiriendo con una filosofía dual, ¿no? Porque igual lo estamos dando por hecho, pero para mucha gente que no esté, que digamos, sus intereses sean otros, que no tengan que ver con la filosofía oriental, pues igual no lo conocen. ¿Qué es la dualidad y, por tanto, qué es la no dualidad? ¿Qué es el Dvaita y qué es el Advaita, Enrique? Bien, para empezar diremos que el ser humano es dual en su percepción del mundo. Quiero decir, primero tú divides el mundo en dos partes, que es tú y el resto. Tú eres tú con tus pensamientos, con tus dolores de estómago, y el resto es algo que está ahí y que interfiere contigo. Pero nosotros siempre pensamos por nuestra estructura mental en términos duales, aquí y allí, cerca, lejos, bonito, feo, día, noche, masculino, femenino, primero, último. No podemos hacerlo de otra manera, porque estamos, diríamos, creados de esa manera. Entonces, el no dualismo sería trascender esa dualidad aparente, que no es tal, y decir, pues mira, el día y la noche a ti te parecen distintas, pero son conceptos relativos. Depende de cómo te ve el rayo del sol o cómo gire el planeta, tú crees que ahora es de día y es de noche, pero realmente no es nada. En el espacio no existe el día y la noche. Lo que existe son posiciones, y tú relativamente, desde un punto de vista tuyo propio subjetivo, consideras que el día y la noche son cosas enteramente distintas, ¿verdad? Pues lo mismo con todo. Lo que te dice el no dualismo es, no existe esa diferenciación. Fíjate que los principios de las religiones convencionales son dualistas. Se dice Dios y el universo. Dios es una cosa, el universo es otra, uno creado por lo de más allá. O te dicen, la naturaleza tiene dos principios, el yin y el yang, que se complementan, pero siempre parten dos. O te dicen, el cuerpo y el alma. O te dicen, no, lo inmediato y lo lejano. Siempre se funciona en ese sentido. Todas las cosmogonías, todas las mitologías siempre te hablan de el primer hombre y la primera mujer que se juntaron y dieron origen a la raza humana. Siempre se piensa que todo parte de dos. Hay dos cosas, ¿no? Dios y el mundo. Bien, pues lo que te dice el hinduismo es que no, que Dios y el mundo son una sola cosa. Otra cosa es que no lo veamos así, no nos lo parezca o no lo entendamos, pero eso es una limitación nuestra, no es que el concepto sea falso. Eso es a lo que me refería cuando hablo del dualismo.
Que iba a decir que escuchando un poquillo lo que comentas, es muy curioso que en las diferentes tradiciones, efectivamente dualistas, a lo largo de todo el mundo, siempre hay una parte más mística donde sí que se acercan o sí que de alguna manera viven ese no dualismo que nos estás comentando, ¿no? Los místicos cristianos, esa unión con Dios tiene mucho más que ver con esto que estamos hablando. Por supuesto que sí, el misticismo en el cristianismo, el sufismo en el islamismo, eso es. Todas las religiones tienen, alguna gente, no son los mejor considerados generalmente, que trascienden un poco los dogmas y las normas y te dicen, bueno, bien, sí, Dios creó el mundo, pero bueno, yo me voy a identificar con Dios o yo me voy a unir con Dios o Dios está en la naturaleza. Y siempre existe ese punto de ruptura, ¿no? Lo que pasa es que el hinduismo lo dice de una manera tajante, o sea, lo que hay es lo que hay y no hay nada fuera de lo que hay, con lo cual hablar de una esencia divina, de un ser divino y de otras cosas que no son ser divino, que estaban ahí o que ese ser divino las creó, pues a ellos como que no les convence. Ahora cuando veamos el principio del Brahman lo explicaré quizá con más claridad. Perfecto, ahora como bien dice Enrique, nos centraremos ya en conceptos filosóficos, en la definición y un poquito, ¿por qué no?, el debate o en mi caso el aprendizaje desde el punto de vista, pues valga la redundancia, de un aprendiz. Antes de dar ese salto a esa parte del programa, un último término que tenemos que conocer hablando de Vedanta, que es el Vedantasara. Cuéntanos. Bien, Sar significa esencia, este sufijo que se le pone a la palabra Vedanta para un libro filosófico. Vedantasar significa literalmente la esencia del Vedanta y no es nada más ni nada menos que un libro de explicación del Vedanta que escribió un maestro que se llamaba Sadananda Yogendra Sarasvati y allá por el siglo XV escribió un libro como hay muchos otros. Este es un libro magnífico, que duda cabe, pero no es el único ni el principal. Hay muchísimos otros libros en donde se explica el Vedanta por activa y por pasiva. Para empezar, en las Upanishads. Las Upanishads son unos libros magníficos porque tienen el objetivo de llevar estos conceptos difíciles a todo tipo de personas, con lo cual utilizan distintos géneros. Te cuentan la filosofía hindú, en un libro te la cuentan en forma de un ensayo filosófico serio, en otro te lo cuentan con un cuentos, en otro te lo cuentan con poesías, en otro te lo cuentan con aforismos, en otro te lo cuentan con diálogos de maestro-discípulo. O sea, utilizan todas las variedades literarias, por así decirlo, todos los géneros, para explicarte unas ideas, y el que no lo entiende de una manera, pues lo entenderá de otra, porque claro, no todos somos iguales y tenemos más apreciación o más capacidad de entendimiento de una manera de escribir que de otra, ¿no? Entonces las Upanishads intentan esto. El Vedanta es un libro estupendo, pero hay muchos otros. Hoy no vamos a profundizar en ello porque lo hicimos hace poquito, pero un nombre obvio relacionado con el Vedanta sería Samkara, ¿verdad? Sí, el maestro Shankara es el revitalizador del hinduismo. Él vivió entre los siglos 8 y 9 y volvió, diríamos por decirlo así, a refundar el hinduismo, a volverlo a poner de moda después de unos siglos en que el budismo había tenido más difusión, y escribió una serie de libros y de comentarios pues muy, muy sólidos, ¿no? Y que por eso se le reconoce como uno de los grandes maestros. Pues eso, como decía, hoy no quiero que profundicemos mucho en su figura porque lo hemos hecho hace muy poquito y desde aquí pues remito a todos los oyentes que estén interesados y que no lo hayan hecho ya a escuchar el programa de hace apenas 2-3 semanas precisamente con Enrique Gallud sobre la sabiduría de la India, en la que aprovechamos pues a descubrir la figura de Samkara.
Enrique, como hablábamos al principio, hemos hecho una descripción muy genérica, muy rápida, es el tiempo que tenemos, sobre lo que es el hinduismo, sobre lo que es el Vedanta y sobre lo que es Advaita. Y comentábamos cuando estábamos preparando este programa, digo, Enrique, vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Normalmente yo tengo unas preguntas muy guionizadas sobre lo que vamos a tratar en el programa, casi desde un punto de vista, voy a decirlo, periodístico, ¿no? Para conocer hechos, datos, casi de una forma objetiva. Digo, pero quiero que hoy aprendamos conceptos y además, como es un tema que a mí particularmente me interesa, ¿no? Y como decía en la introducción, con el que me siento muy vinculado, muy identificado, pues permíteme que improvise preguntas desde el punto de vista del aprendiz. Algunas igual pues serán un poco estúpidas, pero de esa forma se aprende. Ninguna pregunta es estúpida. Las respuestas pueden serlo, pero ninguna pregunta es estúpida porque una pregunta significa afán de saber. Eso desde luego. El hinduismo más valora. Y para empezar a aprender un poquito sobre esos conceptos básicos del hinduismo, del Vedanta en este caso hoy, que como bien nos explicaba Enrique, pues es casi lo mismo, tenemos que empezar por el Brahman. Ya nos has mencionado antes este término que para mí pues es el gran término, ¿no? Dentro de la filosofía hindú. ¿Qué es o qué no es el Brahman? Bien, en el Brahman hay que tener cuidado de no confundirlo con la palabra Brahman, que significa pues un sacerdote. El Brahman es, por decirlo de alguna manera, el todo, el que lo es todo, ¿no? El todo, el ser, fuera del cual nada hay. Esta es la idea revolucionaria del hinduismo con respecto a la religión anterior. Lo que te dice el hinduismo, y lo hace después de un razonamiento muy sencillo, es que todo lo que hay es uno y lo mismo. Y entonces ellos, los hindúes, parten de una idea que también tenían los griegos, que es ex nihilo nihilum, o sea, de la nada no puede ser nada. No puede ser que de la nada surja algo, eso es imposible completamente. Entonces, el razonamiento es el siguiente: si hay algo, si estoy yo, si está el mundo, si hay un universo, si hay un cosmos, si está ahí, ha estado ahí siempre. No pudo surgir de la nada. Si antes de ser lo que había no hubiera nada, de esa nada no hubiera podido salir un universo. Luego, si el universo existe, estaba ahí siempre. Esto nosotros igual no lo podemos entender porque la mente humana no puede comprender la eternidad, ni para adelante ni para atrás. Pero el que nosotros no podamos comprenderlo es limitación nuestra, no significa que no sea así. Los ratones no pueden comprender la trigonometría, eso significa que la trigonometría no exista, sino que el ratón no tiene la capacidad. Qué bueno. Entonces el hindú dice, todo lo que hay es una cosa, todo lo que hay, yo incluido, es una sola cosa. El siguiente punto es, ¿esa cosa es de naturaleza divina o no lo es? Aquí el hinduismo no es pragmático. Quiero decir, la mayor parte de los hindúes, diríamos un 90 y tantos %, considera que ese todo es divino, por lo cual estamos hablando de un panteísmo, ¿no? Todo es Dios, yo incluido. Pero hay gente que considera que no, todo lo que hay es una sola cosa, pero no necesariamente tiene que ser divino, es una energía, algo que hay. Esa sería la postura de un científico ateo, por decirlo de alguna manera, que no cree en Dios, pero sí cree en la energía y cree que el universo está ahí. Entonces, se puede ser hindú sin creer en Dios. Simplemente crees que todo lo que hay es una sola cosa. Esa cosa es de naturaleza divina, por decirlo así, está aparentemente fragmentada en lo que se denomina el Atman. Ese sería el segundo concepto. El Atman sería el alma individual. Pero bueno, volviendo a cómo se llega a esta idea de la unidad, hemos dicho que todo lo que hay estaba ahí siempre, porque no pudo surgir de la nada, luego es eterno en el tiempo, si no ha tenido principio, no tendrá fin, luego seguirá siendo eterno, no desaparecerá, y si es eterno en el tiempo, es infinito en el espacio, no tendría sentido que fuera eterno en el tiempo y fuera limitado en el espacio. Entonces, ¿dónde tiene su principio geográfico, por decirlo así, o temporal? En ningún sitio. ¿Dónde tiene su fin? En ningún sitio. Entonces el tiempo no está subdividido. Quiero decir, solo hay una cosa. Porque si el lunes no acaba nunca, el martes no puede empezar. Para que haya una segunda cosa, la primera tiene que acabar. Entonces estamos ante algo que no sabemos qué es, pero sabemos que es eterno, sabemos que es infinito y consecuentemente es uno. No hay dos cosas.
De ahí el concepto de monismo, de ahí el concepto de no dualismo. Y esto diferencia al hinduismo de otras religiones en que se habla de un dios y una creación, o de un principio femenino y uno masculino, un yin y un yang, ¿no? Entonces tenemos... Claro, eso es muy interesante. A mí una de las cosas que más me obsesiona de esto, cuando alguien me pregunta desde fuera, es tratar de explicarlo, ¿no? Porque como bien nos estás contando, no se puede hacer con palabras humanas. Yo escuchaba hace un tiempo, ¿no?, a Consuelo Martín hablando sobre ese estado de conciencia, los diferentes estados de conciencia y todo lo que nosotros podemos entender o contemplar o sentir o percibir pertenece a nuestro estado de conciencia despiertos, ¿no? Pero como habría otros estados de conciencia, entonces a la hora de describir el Brahman no podemos con palabras humanas, como suelo decir yo, ¿no? Con conceptos humanos, con sensaciones humanas. Por eso he visto también en algunos sitios escrito que en el hinduismo se tiende mucho a describir el Brahman como lo que no es esto, no es lo otro, neti neti, ¿no? Efectivamente. De todas maneras, a la hora de hablar de esto, yo siempre prefiero en estados de conciencia y en misticismo, porque eso parece que le da una especie como de aura de misterio. Uh-huh. Y la explicación tiene que ser clara, y los hindúes lo vieron muy claramente. Cuando un científico occidental, moderno, ateo, ¿vale?, materialista, dice la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, te está diciendo la energía existe y no se crea. ¿Cómo existe si no se crea? Porque ha existido siempre. Y no se destruye, no tiene un final, únicamente se transforma, está diciendo lo mismo, terminología científica con una terminología moderna, pero está diciendo esta misma cosa. Uh-huh. Entonces, tenemos esa esencia que es todo, y el problema es que no lo vemos así. Yo me veo a mí como una persona, y veo al que está junto a mí como una persona completamente distinta, y le puedo querer como hermano, pero no pienso que él y yo somos la misma cosa. Entonces eso es algo difícil de entender, y por eso los libros filosóficos insisten mucho en este punto y lo machacan y lo explican de 40 maneras distintas para que lo veamos. Fíjate, es muy curioso porque hablando del influjo de la ciencia, la palabra Brahman, que nosotros la estamos traduciendo como el uno, el todo, el ser, el absoluto, tiene una raíz etimológica, y la raíz etimológica no es en absoluto mística, es una raíz científica. Brahman viene de la raíz Dri, que significa expandirse. Uh-huh. O sea que fíjate, ¿cómo definen los hindúes a ese ser que lo es todo, a ese Dios que somos todos? No lo dicen como el mejor, el supremo, el perfecto, el maravilloso, lo dicen el que se expande. ¿Y qué es lo que sabemos del universo? ¿Vale? Claro. Entonces están definiendo un proceso físico. Estamos todos metidos en algo y somos todos parte de algo que le vamos a llamar el que se expande, porque es lo único que sabemos de él. ¿Sí? Claro, pero lo interesante, y yo creo que donde merece la pena incidir, no es que solamente se expanda o que este Brahman y lo que llamemos, me cuesta mucho encontrar las palabras, ¿no?, lo que emana de él o lo que es él es ese universo que vemos, sino también lo que va más allá de nuestra realidad, digamos, relativa. No solamente son esos átomos, sino también esa... Tú has dicho Atman, yo no puedo encontrar otra palabra mejor que iremos descubriendo, ¿no? Sería una esencia, energía, aunque también son palabras fatalmente utilizadas. Bien, Atman, si queremos hacerlo de una manera burda, por decirlo así, lo podemos traducir como el alma individual, o sea, una parte del Brahman, que es la que somos nosotros, y la que tiene el error de creer que es algo separado, porque nuestra limitación nos hace vernos como algo separado. Entonces, ¿cuál es el fin del hinduismo? ¿Cuál es el fin del hinduismo? Que esas partes que somos nosotros y que creemos que somos separados del resto y que tenemos un ego y una personalidad y una esencia, nos demos cuenta de que no lo somos, de que somos parte. Entonces, el concepto de salvación no es algo que te viene de fuera, no es algo que se te da. ¿Qué entiende el hindú por salvación, para el cual se utilizan términos como samadhi, como moksha, como nirvana, etcétera? Es el momento en que tú te das cuenta que eres parte de todo y te sientes parte de todo. Ya no te sientes Pepito o Juanito, sino que te sientes parte de todo. Ese es el final del camino espiritual. ¿Cómo se consigue eso? Se consigue con el conocimiento, siendo cada vez más sabio. Con lo cual, fíjate que esto cambia por completo la ética
del hinduismo respecto a otras cosas. En otros lugares las religiones te dicen que tú estás en el mundo para ser bueno y para amar a Dios o para venerar a Dios. El hinduismo te dice, tú no estás en el mundo para ser bueno ni para amar a Dios, tú estás en el mundo para ser sabio, para ser inteligente. Y cuando seas inteligente, ya serás automáticamente bueno. Te darás cuenta de que hacer el mal no es negocio. Claro. Y ese Dios que lo es todo no necesita que le alabes, ni que le reces, ni que le digas nada. Justo, tienes que preocupar de tu propia evolución. Justo, Enrique, te quería preguntar eso, ¿no? Si estamos hablando de, no voy a utilizar la palabra Dios ni mucho menos, ¿no? Solamente por comparar con otras tradiciones, ¿no? Si este Brahman es una tampoco divinidad, pero bueno, como decía, ¿no? Antes, no es esto ni es lo otro, pero bueno, si es impersonal, no inteligente, aunque de él provenga obviamente toda la inteligencia, ¿qué sentido tiene la oración y el ritual? Ninguno. Ninguno, salvo en la medida en que la oración y el ritual te permita sirven conocer. Para un perfeccionamiento tuyo propio. Ya. O una concentración. Evidentemente estamos hablando de términos profundos, entonces quizá todos los hindúes no lo van a entender y para ellos pues hay, diríamos, como una versión más facilita, por decirlo así, de su religión, y entonces ahí se acepta el culto y se aceptan las ofrendas y las peregrinaciones, todo lo que viene con el ritual de cualquier religión. ¿Qué sentido tiene la oración? ¿Qué sentido tiene que tú le reces a un Dios que no solamente es todo, sino de que eres tú también? Pues no tiene sentido. Quiero decir, es como si tu brazo tuviera boca y alabara tu cabeza o alabara todo tu ser. Bueno, pues tú eres una parte de mí, no tiene sentido esto, salvo que esa oración te sirva para concentrarte, para meditar, para olvidarte de otras cosas o lo que fuere. La idea es la siguiente: tenemos una visión errónea de lo que somos, nos creemos seres separados del todo, eso hay que corregirlo, eso solo se corrige con siglos y siglos o vidas y vidas de evolución y de aprendizaje. Ese es el objetivo último, con lo cual el mayor bien en el hinduismo es el conocimiento y por ende el mayor mal, la ignorancia, y eso es lo que tenemos que conseguir. De esto surgen varias cosas, yo voy a ir hablando, pero fíjate que el concepto de todo, el concepto monista, crea una serie de actitudes y comportamientos muy interesantes. Para empezar, el respeto supremo a la vida. Todo lo que hay es sagrado porque todo lo que hay es divino. Yo claro. También, pero el árbol y la mesa y el caballo. Con lo cual tenemos que la flora, la fauna, no son algo que está ahí para nuestro goce y para nuestro beneficio y para usarlo como nos dé la gana. Es también tan divino como nosotros. Otra forma distinta en la que la divinidad se ha mostrado, otra evolución distinta, pero son también prácticamente igual de respetables. Toda la vida es sagrada. No tiene sentido herir a la naturaleza porque nos estamos hiriendo a todo el cuerpo que somos, ¿no? Es como si una persona se apuñalara ella misma en un muslo, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces de ahí surge el pacifismo del hinduismo, de ahí surge el vegetarianismo, la idea de hacer el menos mal posible, de ahí surge la tolerancia hacia otras formas de entenderlo, y eso es realmente positivo. Te voy a hacer... Uno de los... Si has terminado ya, si no... Sí, bueno, luego volveré si me queda algo. Perfecto, es lo que tiene al final la conexión telefónica, que no sabemos cuándo se ha terminado. Pero yo te quería hacer una pregunta para incidir en un tema que me obsesiona, y es una de las preguntas de estas que decía de ignorancia o de inocencia casi. Es... Si estamos hablando de que la salvación se consigue con el conocimiento, con el darte cuenta, con el superar esa ignorancia, ¿en qué momento se produce eso? Porque, digamos, tú ya, por ejemplo, en este caso, nos estás contando esto, lo asumimos, yo, Richie, me lo creo, lo sé, sé que el Brahman y yo somos lo mismo. ¿Estoy salvado? No, porque una cosa es la idea, diríamos, conceptual que tú aceptas, y otra cosa es sentirlo realmente de verdad. Claro. Yo me puedo creer eso, pero yo cuando me estómago a mí me duele a mí. Y yo soy yo tengo mi ego y tengo mis problemas y el mundo tiene otros. Y yo, aunque piense que somos la misma esencia, que somos la misma esencia divina o somos el mismo átomo de carbono, pero yo no vivo en lo otro, yo vivo en lo mío, ¿no? O sea, en último extremo no consigo superar mi idea de ego, la idea de que yo soy yo. Claro, ¿qué es lo que genera esta idea?
unos corolarios filosóficos demoledores. Para empezar, y es un momento en que se inserta, que antes no existía, el concepto de la reencarnación. O sea, nuestra vida no es la única. Si tenemos algo en nosotros, un alma, una mente, una parte más esencial, cuando nuestro cuerpo se pudre y muere, porque es material fungible a fin de cuentas, esa esencia que somos nosotros pues vive de otras maneras, y a lo largo de una serie de vidas tú vas avanzando poco a poco o más deprisa, teniendo una serie de conocimientos, aprendiendo una serie de cosas, cometiendo una serie de errores, aprendiendo de ellos, consiguiendo unos deseos, eliminando los deseos hasta que tú te vas perfeccionando, y entonces cuando se habla de un maestro realizado, de alguien que se salvó, de alguien que está en estado de nirvana, se supone que es ese momento en que ya ha llegado a esa sabiduría plena que te hace sentirte uno con el universo. Ahí tenemos entonces, que introducir tenemos ya la idea de la reencarnación inserta. Claro, ahí tenemos que introducir ya el término karma, ¿no?, que tan mal se ha utilizado en Occidente. Sí, realmente para reencarnación utilizamos el término punarjanam, significa la reencarnación, literalmente. Está vinculado al karma. El karma está vinculado a la reencarnación, pero no es un producto de ella. Están vinculados simplemente. Ahora volveré sobre eso. Pero otro concepto en el que habría que hablar antes es el concepto de Maya. Claro. Maya significa la ilusión engañosa, porque claro, se nos está diciendo filosóficamente que todo lo que hay es uno y lo mismo, pero tú sigues viendo el mundo como separado. Eso es, claro. Entonces Maya es la ignorancia en el sentido de la percepción errónea de las cosas. Y eso es lo que hay que superar mediante la búsqueda del conocimiento para darte cuenta de la realidad de las cosas. Esto nos lleva a las escuelas distintas del Vedanta. En el Vedanta hay varias escuelas, el Advaita es la más importante, pero también existe un Shisha-Advaita, una escuela, diríamos, el monismo cualificado, que se ha llamado, que te dice que el mundo no es ficticio, sino que el mundo es real. El grado de realidad de las cosas es algo muy debatible. El maestro Shankara pone el ejemplo, ¿no? El señor que vuelve a su casa por la noche, el campesino que vuelve a su choza y en la oscuridad y ve una serpiente en el suelo, se asusta, se queda todo, ¿verdad?, en un rincón sin moverse, y cuando amanece ve que no era una serpiente, era una cuerda. Claro, su susto era de verdad, pero aquello no era una serpiente. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos son limitados y te pueden hacer ver una serpiente donde solo hay una cuerda. Entonces, como nuestros sentidos son limitados, no sabemos cómo son las cosas en realidad. Tú ves una pared y te parece que es muy sólida, pero ahí hay unos átomos y entre los átomos hay espacio y eso se mueve, como te diría un físico, pero tú no lo ves así. ¿Por qué? Porque tus ojos no están preparados para verlo. Tus ojos solamente ven hasta cierto punto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto las cosas son reales? ¿Es más real un sueño que lo que piensas cuando estás despierto? ¿Es más real un sueño que una película que se proyecta en una sala? Los distintos grados de la realidad de las cosas ya es una materia para discutir sobre ella, pero después, ¿no? Porque la verdadera realidad de esto es que nosotros no vemos las cosas tal y como son. Nuestra percepción del mundo es errónea, en algunas cosas no, pero en otras sí. Eso es lo que hay que trascender. La ignorancia es el enemigo, vaya. Eso es justo, además con el ejemplo yo creo que nos has contado tan famoso, ¿no?, de la cuerda y las serpientes, donde se refleja ese concepto de la ignorancia mejor que en ningún sitio. Antes de terminar, como estábamos terminando con el concepto de karma, pues otra de esas preguntas que yo le preguntaría a alguien que me está explicando esto. ¿Hablaba en algún momento el hinduismo de otras mayas? Es decir, otros estados de realidad ilusoria aparte del que nosotros conocemos, por hacer un símil que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver. Pongamos, por ejemplo, seres angélicos en el cristianismo, más allá del hombre. Por supuestísimo. Bueno, la idea es que sí. ¿Y en qué se basan los hindúes para eso? Pues se basan en una de las herramientas lógicas más empleadas y con más reputación, que es la analogía. Nosotros somos una forma de vida que tiene y sabemos que por debajo de nosotros, por decirlo de alguna manera, hay otra serie de formas de vida, muchísimas, no infinitas, pero sí muchos millones, que tienen menos capacidades. Sabemos que los caballos no tienen dedos prensiles, que los ratones no entienden trigonometría. Entonces, por debajo del hombre, por decirlo así, hay una gran cantidad de formas de vida con menos capacidades que nosotros. Entonces, por analogía, el hindú dice, pues por encima de nosotros tendrá que haber un montón de formas de vida superiores a nosotros. No dioses, pero sí gente o seres
más perfeccionados, los que nosotros no vemos o no entramos en contacto con ellos, de la misma manera que una oruga que suba por una pared no te ve a ti porque no tiene capacidad de comprender. Ser humano es otra forma de vida muy grande. Para la oruga no existes. Pues de la misma manera el hindú dice, habrá ángeles, habrá semidioses, como los queramos llamar, habrá superhombres, habrá de todo. No sería lógico que no los hubiera, porque obviamente el hombre no es la versión más perfecta de lo que se puede conseguir con la vida. Uh-huh. Nosotros como muchos estamos en la mitad de la tabla, pero no somos el culmen del universo, ¿no? Como algunas religiones dicen. Entonces, por supuesto que existe todo esto. Lo bonito es que... otra cosa es que no lo veamos, claro. Pero se entiende que si evolucionamos en vidas posteriores, pues no solo lo seremos nosotros, sino que lo veremos y lo entenderemos. Bueno, es que ahí va justo, aunque no lo percibamos, o aunque más allá del debate de si son o no son, si existen o no existen, en el caso de que existan, el hinduismo nos diría que nosotros somos eso también, en todo momento. Nosotros seremos eso, claro que seremos eso. Podremos llegar a evolucionar y ser eso. O sea, yo puedo pensar en la cosa más absurda y no sería absurdo. Yo digo, por ejemplo, ¿existen los dioses? No hablo yo de Dios, existen los dioses y por Dios entiendo un ser superior a mí con capacidades superiores a mí. Pues igual sí, yo te hablo de Osiris, y te digo, Osiris, pues mira, fue un dios que vivía 3000 años y tenía capacidad para hacer llover, por ejemplo. Y luego, después de 3000 años de hacer llover sobre Egipto cuando quería, se murió. No existe, pero existió. ¿Qué era? No era un dios, era un ser que en vez de vivir 90 años, pues vivía 3000, y en vez de saber hacer crucigramas, además sabía hacer llover. O sea, sería un ser superior al hombre, pero no un dios. Aunque le llamemos dios. Pues podría ser así. Qué bueno. Nos había quedado... De todas maneras... Sí. Sí, no, lo de los dioses es un poco... a voluntad de partes, no son necesarios los dioses. En el hinduismo no existen los dioses como tal. Lo que se hace es que se ha utilizado esas figuras mitológicas, ¿verdad?, del vedismo para decir que el Brahman pues se puede manifestar así o así. El Brahman no tiene forma, tú no puedes concentrarte en él. Bueno, pues entonces te concentras en la figura de Vishnu o de Shiva, que no dejan de ser como representaciones de esa misma esencia, ¿no? Pero que no son dioses separados. Sí, bueno, y también entiendo que es una forma de transmitir o acercar conceptos muy complejos filosóficamente hablando a un culto cotidiano, ¿no? A la gente normal que no entra en disquisiciones filosóficas y que quiere algo más tangible, evidentemente. Uh-huh. Bueno, nos habíamos quedado, estaba hablando de Maya, pero nos habíamos quedado en karma. El karma es importantísimo. O sea, aparte del Brahman, es el segundo punto más importante del hinduismo. Yo diría que son los dos más esenciales. Los otros ya son a voluntad de partes. Maya, si el mundo es real o más o menos real o es falso, bueno, podemos discutirlo. Pero el karma no. El karma es la ley de Newton, de causa y efecto, y dice que toda acción tiene una reacción, ¿verdad?, opuesta. Entonces te dice que una acción buena, positiva, va a crear una consecuencia buena, positiva, sobre el que la hace. Una acción mala va a crear una consecuencia. Esto es cósmico, esto es automático. No hay ningún dios que te premie ni te castigue, ni nadie te controla. Esto sucede automáticamente. ¿Cómo y cuándo? No lo sabemos, pero es lo que hace que el universo tienda al equilibrio. Karma es realmente eso, ¿no? Tener lo que te mereces por tus acciones anteriores, y por acciones anteriores entendemos las de tus vidas anteriores, porque tú, la esencia que es tuya, tu alma, tu mente, como lo quieras llamar, perdura, aunque tus cuerpos anteriores se hayan muerto, ¿no? Esto tiene una gran ventaja, y es que explica el problema del mal, cosa que no han conseguido hacer otras religiones. Cuando tú dices un niño que nace con una enfermedad terminal que le va a hacer sufrir y a los 6 meses va a morir de una manera horrorosa, pues entonces, ¿cómo explican eso las religiones? Lo tienen muy difícil, porque si hablan de un Dios todopoderoso que nos quiere mucho, pues ¿por qué hace sufrir al inocente? ¿Cómo se explica eso? El hindú te dice, bien, en este momento el niño nace y está sufriendo algo, pero es que en su vida anterior hizo algo malo que ahora le está repercutiendo, con lo cual a ti te parece que es una injusticia porque estás viendo la película a la mitad. Tú has empezado a ver la película, ¿verdad?, cuando ya estaba mediada, no sabías lo que pasaba antes. Entonces, eso será verdad o no, pero es una manera mucho más
justa de explicar por qué una gente nace pobre, otros nacen ricos, unos nacen inteligentes y otros nacen con menos luces, ¿no? Ujú. Entonces el karma, ya digo, es automático, nadie se puede librar de él y es un concepto muy justo y a la vez muy esperanzador, porque el karma te dice, tú has hecho algo bueno, tendrás tu recompensa, espérate, no tengas prisa, la tendrás. Tú has hecho algo malo, tendrás tu castigo, pero con acciones buenas tú puedes quemar karma, puedes eliminar, por decirlo así, ese castigo que te venía. O aunque no lo puedas eliminar, aunque tengas que pagar por las cosas malas que has hecho, pero tienes la lección ahí. Si ya dejas de hacerlas, pues tendrás que sufrir y pagar la multa, pero si a partir de este momento histórico tú empiezas a comportarte bien, las cosas te irán mejor. Eso es así. No hay predestinación, no hay injusticia, no hay valle de lágrimas. Es simplemente que tú te responsabilices de tus acciones, sufres mucho menos que echando la culpa a los demás. Si las cosas malas que te suceden crees que son culpa tuya por algo que tú hiciste mal, generas mucho menos odio. Si tú crees que tu vida es un desastre porque tal persona te trató mal, porque tu padre de pequeño te trató mal, tu pareja, porque tu jefe te explota y le echas la culpa a alguien, estás creando resentimientos, creando mal karma y no estás resolviendo nada. Si crees que lo que te pasa malo es por culpa tuya porque cometiste un error, te perdonas a ti mismo con mayor facilidad y dices, no tenía que haberlo hecho, pero lo he hecho y no lo volveré a hacer. ¿Entiendes? Ese es quitar el odio. Por eso en la India, en donde hay situaciones, diríamos, muy injustas a nivel social, no existe odio de clases. Los pobres no odian a los ricos porque los ricos les explotan. Asumen su propia culpa, pobre, ¿no? Claro, porque yo me lo he ganado en una vida anterior, claro. Y el rico, malvado, se ha ganado con sus buenas acciones en vidas anteriores, será ahora rico, y como ahora se comporta mal, ya lo pagará. Pero no soy yo el que tengo que cortarle la cabeza, ¿no? Él tiene su karma, yo tengo el mío, y son independientes. Entonces, eso es una cosa bastante satisfactoria. Estamos hablando, Enrique, en términos de, y corrígeme ahora a lo que te voy a decir si me equivoco, pero estamos hablando en términos de bueno, malo, bien, mal, y a lo mejor quizás lo que deberíamos de hablar es en orden, desorden, orden, caos, de acuerdo a otro concepto que es el Dharma. Bien, el Dharma es una cosa muy personal, sobre eso volveré ahora. Lo que te quiero decir sobre el karma es que a la gente le resulta muy esperanzador saber que tiene su destino en sus manos. De sí, que en eso estamos de acuerdo, por supuesto. Quiere supuesto. hacer algo, podrá conseguir que las cosas vayan mejor. Tú puedes hacer tu propósito de año nuevo, ¿verdad? Tomar una buena resolución y luego si no la cumples, la culpa es tuya. Pero si la cumples y sabes que eso va a producir algo bueno, pues entonces no estás en manos de nadie, no estás bajo el capricho de un Dios que puede hacerte algo o dejar de hacerte algo, sino que tú controlas tu propio destino y entonces lo que avances o lo que retrocedas pues está totalmente en tu mano. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son esos propósitos de año nuevo? ¿Cómo sé yo cuál es el camino correcto? Mi deber. Pues fíjate, no lo sabes en un sentido de que no hay unos mandamientos, no existe en el hinduismo un libro de instrucciones. Yo me he encontrado con una situación, no sé cómo me comportaré, si bien o mal, ¿qué hago? Y miras el libro de instrucciones y te dice, no matarás, sí matarás. No, eso no existe. Tú ante una situación tienes que decidir éticamente en ese momento cuál sería el mejor comportamiento y hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Si actúas bien, tendrás un buen premio, ¿no? Una buena consecuencia. Si actúas mal, tendrás una mala consecuencia y la lección aprendida. No será todo malo, será malo, pero también hay un elemento bueno de esto no se hace así. He metido la pata, no lo volveré a hacer. Tienes un aprendizaje para volver a enfrentarte a esa situación con más sabiduría la próxima vez. Eso es lo que determina de una manera el avance. No deja de ser más que la aplicación a lo moral del método científico, ¿no? De la prueba y el error. Lo he hecho así, no sale bien, pues lo tengo que hacer de otra manera. Entonces, eso es realmente interesante en ese sentido. El mundo se ve como una especie de tablero de juego donde tú tienes que ir superando pruebas, ir aprendiendo y siendo cada vez más capaz. Sabiendo que lo que hagas, eso es lo que tendrás. No va a haber trampa, no va a haber cartón ahí. Puede haber un retraso. Nosotros tenemos para karma, tenemos en Occidente un concepto similar, lo tenemos en la literatura, es lo que llamamos justicia poética. ¿Qué es la justicia poética? Que no te sucede lo que parecía que tenía que sucederte, pero te sucede otra cosa. Tú eres un criminal, robas un banco o matas a una persona
y teóricamente lo justo sería que la policía te detuviera y te metieran en la cárcel. Eso no sucede. La policía no te encuentra nunca, a ti, asesino, pero luego un hijo se te muere, o a ti te atropella un coche, o tienes una enfermedad. Entonces, de alguna manera, el universo equilibra tus acciones. ¿Qué te parece si recuperamos ese término que habíamos lanzado, que es el Dharma, ¿no? Que muchas veces claro, desde fuera se confunde con el karma, ¿no? Dharma, que a todos nos suena también de haber sido utilizado en series de televisión, películas, etcétera. Cuéntanos exactamente, Enrique, ¿qué es el Dharma? Bien, Dharma. La palabra Dharma viene de la raíz sánscrita Dri, que significa sustento. El Dharma es lo que sustenta la sociedad, lo que sustenta la vida. Se ha traducido a veces como religión, y el Dharma hindú, para decir la religión hindú, se ha traducido como deber, el deber. El Dharma es realmente el comportamiento correcto, pero no es el comportamiento correcto que nadie te diga que tienes que tener. Es el comportamiento correcto que tú decides que tienes que tener. Ajá. Dicho de otra manera, dejando aparte lo filosófico, en lo que es la cotidianeidad del hindú, en lo que es lo que va realmente a crear su karma, bueno o malo, el hindú elige su dharma, elige los elementos de su religiosidad. Yo voy a ser religioso, ¿cómo? ¿Con qué lo hago? ¿Con qué herramientas lo hago? Pues yo las elijo. Es un poco como una pizza, ¿no? En la que eligieras los ingredientes. Puedes elegir los que quieras y nadie te va a asegurar que sean eficaces. Y si uno no te gusta, tú lo puedes cambiar. No sé si se ha quedado claro. Pero imaginemos que dice, yo quiero evolucionar espiritualmente. ¿Cómo evoluciono? No lo sé, porque no hay un libro de instrucciones. Pero la tradición a mí me dice que existen unas vías, que son, por ejemplo, los rituales religiosos, ir de peregrinación, dar limosna a los pobres, hacer yoga, estudiar con filósofos, meditación, esto, lo otro. Y me dicen, todo eso es muy bueno. Todas esas cosas te ayudan espiritualmente a evolucionar. Y yo digo, pues fíjate, yo la mitad no me las creo. Yo creo que esto y esto y esto sí es muy útil, pero esto y esto y esto es una tontería. Con lo cual yo, en mi religiosidad propia, en mi dharma, yo voy a hacer estas cosas. Voy a hacer yoga, voy a ir con maestros a que me hablen de filosofía y me enseñen, pero no voy a ir a ninguna peregrinación porque me parece que eso es una tontería y no va a ningún lado. Entonces tú estás eligiendo los elementos de tu religiosidad. Nadie te puede censurar, porque ninguno de esos elementos es obligatorio. Nadie te puede decir, tú eres un mal hindú, tú estás incumpliendo. De la misma manera que tú puedes decirle a un cristiano, pues si tú no vas a misa, estás incumpliendo. O le puedes decir a un musulmán, si tú no rezas 5 veces al día, eres un mal musulmán, porque eso es obligatorio. En el hinduismo nada hay obligatorio. Tú eliges tu religiosidad, haces unas actividades, ves que te van bien, ves que te van mal, y de pronto decides que esto que yo creí que era bueno no va a ningún lado, no me está produciendo ningún beneficio, lo voy a dejar. Y esta otra cosa que nunca he hecho, porque no me parecía interesante, pues voy a probar a ver si así soy mejor o me comporto mejor o mi resultado es mejor. Entonces tú estás todo el rato teniendo que decidir. Nadie te da nada decidido, nadie te da instrucciones. No existe el principio de autoridad. ¿Qué me manda hacer el profeta que fundó? No, el profeta no te dice nada, porque no hay ningún profeta. Eres tú, porque si el objetivo es el conocimiento, sería una tontería que tú tuvieras que decidir tu acción en función de lo que te dijera otro. Eso es como si una persona te escribe el examen por ti, ¿no? Eres tú el que tienes que saber en cada momento cómo comportarse. Y si no lo sabes, pues arriésgate, haz algo a ver si eso funciona o no funciona, ¿no? Entonces se te obliga de esa manera a que tú crees unos parámetros de conducta que son tuyos propios. Pero entonces, porque tu desarrollo espiritual es personalísimo. Claro, esto entonces, ¿cómo encajaría? Lo veo como, y de nuevo, corrígeme si me equivoco, como una contradicción con la enseñanza de la Gita, cuando Arjuna, por ser un sátrija guerrero, es casi obligado a luchar, ¿no? Según su dharma, que es la enseñanza que le da Krishna, cuando él no quiere luchar. Sí, lo que pasa es que ese episodio de la Bhagavad Gita a veces no se entiende en su forma exacta, ¿verdad? La enseñanza no es que tú tienes que luchar porque eres un guerrero y puedes dejar de luchar, porque has nacido para luchar. Eso es un poco como lo superficial. Lo que le dice Krishna, que es la encarnación del dios Vishnu, a Arjuna en el campo de batalla, cuando Arjuna dice, yo no voy a pelear
contra un ejército en el que están mis tíos, mis primos, mis maestros, no le dice mata porque tienes que matar, le dice tú haz como que matas porque en realidad nadie mata ni nadie muere. Ajá. Lo que le dice Krishna es el ser humano, el cuerpo del ser humano, eso es mentira, o sea, todo esto es maya. Tú no eres un guerrero, tú eres un actor que está representando el papel de un guerrero y lo tienes que representar muy bien, tienes que hacerlo de una manera muy creíble. Y no te preocupes matar a la gente porque tú no estás matando a nadie, porque el alma no muere, lo que es la esencia de la gente, eso no muere, su cuerpo, de todas maneras, era material fungible, como hemos dicho. Lo que hace Krishna es conseguir que Arjuna, que se está creyendo la realidad, pase a un nivel superior y diga, pues esta realidad es mentira. Esto es una prueba. Uh-huh. Esto es un test que me han puesto, a ver cómo salgo yo, ¿no? Fíjate que la valentía del que escribe ese texto, porque si hubiera puesto otro ejemplo cualquiera menos trágico, pues habría sido mucho más fácil de entender, mucho más asequible, pero mucho más falso. Dije, el deber del oficinista es sacar sus expedientes a tiempo. Pues diría, pues sí, pues claro, pues lo entiendo. Es mucho más difícil decirle, el deber del soldado es matar a quien tenga que matar. Aparte de que evidentemente siempre podías entrar en la historia del mal menor, porque el ejército aquel dependía de Arjuna para la victoria y si Arjuna se declara en huelga hubiera muerto mucha más gente. Pero eso sería una consideración real, ¿no? De esa batalla va a ser real. Lo que le dice Krishna es, esto es una película. Fíjate, los he congelado a todos, están todos quietos parados, porque no son gente de verdad, eso es maya, es ilusión, ¿no? O sea que ahí no hay realmente una contradicción. La enseñanza de la Bhagavad Gita es, todo es maya, tú intenta en este tablero de mentira, en este videojuego en el que estás jugando, conseguir hacerlo lo mejor posible y consecuentemente con tu obligación. Pues si hablamos, mira, precisamente por hacer un símil, ¿no? En ese videojuego que estamos jugando ahora tú y yo, Enrique, en la fase en la que estamos sería el Kali Yuga. Cuéntanos qué son los Yuga. Bien, la palabra Yuga no la confundamos con yoga, ¿verdad? Aunque tiene una raíz común. La palabra yuga significa era en un sentido temporal, una edad, ¿verdad? Entonces se habla de 4 yugas. Se te dice que el universo es cíclico. Quiero decir, esa expansión del universo, este Big Bang, por hablar en términos occidentales, que hace que los planetas, ¿verdad?, que la energía se expanda, después de esa expansión vendrá una contracción, ¿verdad? Vendrá el Big Crunch, y todo volverá otra vez a condensarse en un punto infinitesimal de energía infinitamente concentrada. ¿Y qué pasará luego? Pues luego pasará que volverá a expandirse. O sea, estamos hablando de un universo que se manifiesta y se desmanifiesta. Se vuelve a manifestar y se vuelve a desmanifestar. En el proceso de manifestación, eso que son todos se fragmenta en Atman y cada uno tiene que buscar el camino para... Y al final del ciclo, ¿cuándo será el final del ciclo? Cuando todos los seres se hayan salvado, cuando todos los seres se hayan iluminado, cuando todos se hayan sentido uno con el resto de las cosas. ¿Dónde está el punto negro? No diré punto negro, pero sí un punto muy curioso de todo esto. Es porque alguien puede hacer la siguiente pregunta, y de hecho se ha hecho. Todo esto, esta subdivisión en Atman, en almas individuales que no lo son, que tienen que aprender, que tienen que pasar por un camino muy difícil, muy laborioso de aprendizaje, de búsqueda de conocimiento, a lo largo de muchas vidas para conseguir últimamente fusionarse con el todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa es una pregunta muy, muy legítima. Y entonces, los textos hindúes te dicen, no lo sabemos, no lo podemos saber. ¿Cómo puedes tú saber por qué Dios, si es que es Dios, ese Dios que lo es todo y del que somos parte, hace lo que hace? No lo sabemos. El que pretenda decir yo sé lo que Dios quiere, yo sé lo que Dios espera de ti, es un farsante. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No lo sabemos. Y dice más, dice, ¿y ese ser que lo es todo? A lo mejor él tampoco lo sabe. Wow. A lo mejor él tampoco sabe por qué se manifiesta y se desmanifiesta de siglo en siglo o de miles de siglos en miles de siglos. Porque no sabemos si lo sabe. A lo mejor todo esto es un mecanismo automático. A lo mejor no hay ninguna... No parece probable, pero no hay ninguna evidencia de que no sea así. Con lo cual el hindú es muy precavido. ¿Por qué el hinduismo no ha sido refutado
por los avances de la ciencia, porque nunca ha hecho ninguna afirmación sin estar completamente seguro. Entonces, esto es así, y el hindú dice, pues mira, no te lo puedo asegurar, porque si te lo asegurara, igual tú te lo creías, pero igual luego se demostraba que yo estaba equivocado. De ahí esa definición negativa que tú has mencionado, neti, no es esto, yo no sé lo que es, solo te puedo decir lo que no es. O sea, ¿por qué el universo se manifiesta y se desmanifiesta y nos mete a todos en este baile de evolucionar espiritualmente? No sabemos por qué. Él tampoco lo sabe. Igual sí, pero igual no lo sabemos. O sea, esa es la única pregunta, diríamos, sin contestar en la explicación hindú de la vida. Qué bueno. Para ir terminando, porque bueno, la verdad es que se me ha pasado volando y estaría horas, días, semanas, meses y una vida, ¿no? Intentando descubrir los secretos del hinduismo, ¿no? Y además a través de Enrique, que bien nos explica. Otro término también relacionado con las fases, aunque otro tipo de fases, sería ashrama. Sí, ashrama. Ashrama. Esto es una cosa, ashram, sí, es una interesante. Bueno, la palabra ashram, que por extensión significa pues un lugar como una especie como de retiro religioso y tal, significa realmente etapa. Y lo que es interesante es que esto es una especie como de instrucciones para la vida. Los ashrams son 4 fases. Se te dice que una vida bien vivida, una vida buena, una vida bella y bonita y bien vivida, ¿no? Como menciona Bertrand Russell, es una vida que tiene unas fases. Y debe tener esas fases más o menos amplias. Entonces se habla de una primera fase, que es lo que se llama brahmacharya, sería una fase de aprendizaje. Tú eres joven, te preparas para la vida, estudias lo que necesites estudiar o aprendes el oficio, maduras, etcétera. Luego la siguiente fase, el siguiente ashrama, la siguiente parada sería grihasta, sería la vida de padre de familia, es los años en que tú pues tienes una familia, crías a tus hijos, tienes una profesión, la desarrollas de una manera lo mejor posible, porque evidentemente toda acción es karma. Y la siguiente fase es lo que se llama vanaprastha, que significa retiro al bosque. Es un símil, no significa que tengas que retirarte a un bosque, significa que tú te apartas de los asuntos mundanos. Tus hijos ya pueden valerse por sí solos, ya no necesitan que proveas por ellos, que les mantengas, ya tienen una autosuficiencia, tú ya has completado tus años laborales, digamos que te has jubilado, por decirlo de alguna manera, y tú estás ahí para ayudar en lo intelectual, para ayudar en lo moral, no para mantener a tus hijos. Tú renuncias a tus posesiones, le dejas a tus hijos la cuenta del banco, la tienda o lo que tengas, y únicamente estás ahí dedicándote al aprendizaje tuyo, a la religión, a la filosofía, al estudio de los textos, a la meditación, a lo que sea que hagas, y servir de punto de referencia a tu familia. Y la última fase, que sería el último ashram, que sería el de sannyas, que es el de renunciante, es el momento en que tú ya abandonas a tu familia, te empiezas a prepararte, por decirlo así, para el tránsito a la otra vida. Ya no tienes dinero, ya no tienes control, ya no tienes poder, ya no ejerces tu profesión, ya incluso te separas de tu familia y te puedes retirar en tu misma casa o te puedes retirar a vivir en otro lugar. Pero digamos que mentalmente tú cortas tu interés con la sociedad y con el mundo materialista. Ya no te tiene que importar si en tu familia se gana dinero o no se gana dinero, si os va bien o va mal, porque tú estás ya a temas del espíritu y lo que le pase a tu familia no deja de ser maya. Claro, no todo el mundo vive estas 4 etapas. La mayor parte de la gente diríamos que se queda en la segunda y muere a la edad que muera todavía inserto en su trabajo y queriendo que la tienda que tiene funcione muy bien o que su carrera tenga. Hay gente que sí abandona esa vida económica, por decirlo así, o profesional, y ya pues se quedan como de mayores dedicados a otras cosas. Pero esta sería una manera, diríamos, bella, buena y satisfactoria de vivir, ¿no? Cómo dividir tus años. Entonces tú tienes tu época de aprendizaje, tu época de disfrutar de la vida lo que puedas, de ejercer tu profesión, realizarte con ello, tener una familia, quererlos, criarlos, y luego también la última parte de tu vida, o las 2 últimas partes, serían para la preparación espiritual, ¿no? Para todo lo que no hayas podido hacer en el terreno del conocimiento antes, porque el tiempo no te diera para ello, pues lo vas a hacer ahora, ¿no? Qué bueno.
Qué bueno, Enrique, pues qué pena me da de verdad tener que acabar este programa, que llevamos 1 hora y cuarto casi hablando y parece que han sido 10 minutos condensadísimos. Es muy difícil la pregunta que te voy a hacer, obviamente, pero ¿qué podemos decir hoy como tradición del programa de recomendar libros a los oyentes para que aprendan? No sé si hablar si nos puedes contar algo, generalidades sobre el hinduismo, o centrarnos más en el Vedanta, aunque ya establecíamos antes esa relación, o sencillamente que estudien los clásicos. Sí, no hace falta centrarse en el Vedanta. Los libros que existen sobre el hinduismo pues son interesantes. Siempre hay que verlos con un poco de prevención, porque por manía clasificatoria, ¿no? El momento en que en Occidente se clasifica el hinduismo como una religión y no como una filosofía, claro, pues se tiende a decir cosas que no son exactas, porque entonces vamos a ver, si los musulmanes tienen el Corán, pues ¿cuál es la contrapartida en el hinduismo? Pues los Vedas. Pues no es cierto, los Vedas en la India no los lee casi nadie, pero por ejemplo la Bhagavad Gita es un libro que es el que yo recomendaría. Ahí está la filosofía concentrada. Es un libro corto, no es un libro larguísimo, es un libro bonito de leer, tiene una poesía y tiene una claridad también en la explicación de las ideas filosóficas. Es el que yo recomendaría. Hay muchas versiones, traducciones, unas buenas, otras malas, pero es el libro que yo creo que se debería conocer. Pues de verdad que lo dicho, Enrique, ha sido, yo creo que en los 5 años que llevo de programa, igual porque el tema me toca más apasionadamente, no lo sé, pero en vez de los ojos como platos, pues los oídos, las orejas como platos, y como me gusta mucho decir siempre, una frase que decimos mucho en mi pueblo, el cerebro triscao, ¿no? Eso creo que va a ser un programa de esos que hay que escuchar muchas veces para sacarle partido, para que sirva un poquito de guía, de acercamiento, pero al final muchas veces ese camino, ese conocimiento, ese superar la ignorancia, pues hay que recorrerlo uno mismo. Efectivamente, la evolución es totalmente personal. Pues muchas gracias por tus palabras, me alegra que te haya... No, yo creo que en mi caso, y seguro que en el de los oyentes, pues lo de hoy, este ratito que hemos echado, es un auténtico regalazo, ¿no? Muy especial, como decía, voy a hacer preguntas que parezcan raras, pero claro, son las dudas que realmente a uno le surgen, ¿no? Cuando le hablan de estas cosas. Pues muy bien. Me alegro mucho de ti otra vez. Un abrazo, de verdad, muchísimas gracias, Enrique, por acompañarnos hoy en este viaje a las fuentes de lo sagrado. Ha sido un placer. Hasta pronto. Y aquí termina este nuevo capítulo del Libro Rojo y poquitas palabras me quedan para expresar pues lo que acaba de suceder, el rato que he echado con Enrique Gallud Jardiel, que espero que hayáis vivido de la misma manera que yo. No sé si sencillamente porque me toca más de cerca en lo personal el tema, pero pues como decía, ¿no? Lo he disfrutado como si fuera un chiquillo que está de nuevo en clase al que le están explicando hoy las matemáticas de secundaria y en ese momento le parecen complejas, pero desea aprender más sobre ellas. Pues así ha sido hoy para mí. Obviamente muchos de esos conceptos
Los he leído, los he estudiado, los he interiorizado, pero, como decía en la introducción, soy meramente un aprendiz que el camino. Así que gracias de nuevo, Enrique, por este absoluto regalo. Regalazo de la vida. Y a todos vosotros, pues agradeceros también el haber estado al otro lado. Espero que hayáis disfrutado y deseando conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios al programa de hoy, como siempre en las redes sociales, en @ellibrorojor en Twitter, en Facebook, facebook.com/ellibrorojor, en los comentarios de iVoox y en el correo electrónico ellibrorojor@gmail.com. He disfrutado enormemente, como casi siempre, pero hoy un poquito más, de este nuevo viaje de retorno a las fuentes de lo sagrado. Prontito, otro más. Y a ti, que me escuchas, mi evangelio de medianoche, gracias por serlo y ojalá no te canses de escucharme nunca. Un beso muy grande.